En la noche del 14 de marzo de 2018, en el pequeño pueblo de Rocklin, California, una mujer llamada Elizabeth Johnson llamó al 911. Su voz temblaba, pero intentó hablar con claridad. Ella le dijo al operador que su hijo de 27 años, Michael Johnson, estaba actuando de manera extraña y probablemente estaba drogado. Elizabeth dijo que él se había encerrado en su casa en las afueras de la ciudad y se había negado a salir o hablar con ella. Ella pidió a la policía que viniera a verificar si estaba bien. En el momento de la llamada, ella se encontraba parada en la calle, a unos metros de la casa, viendo cómo las luces de las ventanas se encendían y apagaban. Elizabeth no sabía que la situación ya había ido mucho más allá de una pelea familiar o un problema de drogas. El operador grabó la llamada a las 19:42 hora local. Dos oficiales de patrulla, James Carter y Lisa Mendes, fueron enviados a la escena. Llegaron a la casa de Michael 18 minutos después, a las 8 de la noche. La casa parecía normal, un edificio de una sola planta con paredes blancas, un pequeño porche y un césped bien cuidado. Sin embargo, el silencio que reinaba alrededor era alarmante. Los agentes aparcaron su coche a 50 metros de la entrada y se acercaron a la puerta para evaluar la situación. Elizabeth estaba parada al costado del camino, agarrando nerviosamente su teléfono en sus manos. Ella advirtió a la policía que Michael podría estar loco, pero no mencionó el hecho de que algo mucho más serio ya se estaba desarrollando dentro de la casa. Cuando los oficiales llamaron a la puerta y anunciaron su presencia, no hubo respuesta. Unos segundos después, se escuchó un grito ahogado desde el interior, seguido por el sonido de cristales rotos. Carter y Mendes se alejaron inmediatamente de la puerta y pidieron refuerzos. En ese momento quedó claro que no estaban ante un caso común y corriente de desorden doméstico. Michael Johnson, como se supo más tarde, tenía retenidos en su casa a dos rehenes desde hacía varias horas, sus vecinos, a quienes atrajo con el pretexto de que le ayudaran con las reparaciones. Convirtió la casa en una trampa improvisada, bloqueando las ventanas y las puertas, y la policía, sin darse cuenta, se encontró en medio de una crisis. Michael Johnson nació en 1991 en Rocklin, California. Fue el único hijo de Elizabeth y David Johnson. Su padre murió de un ataque cardíaco cuando Michael tenía 15 años, y desde entonces vivió con su madre. En la escuela era un estudiante promedio, y no destacaba ni por los éxitos ni por los problemas. Después de terminar la escuela en 2009, Michael se inscribió en una universidad local para estudiar mecánica automotriz, pero abandonó el estudio después de un año. Los vecinos lo describieron como un hombre tranquilo que rara vez interactuaba con los demás. En los últimos años trabajó a tiempo parcial, a veces en un taller de automóviles, a veces en un almacén, pero no tenía ingresos estables. Los problemas de drogas de Michael comenzaron alrededor de 2016. Elizabeth luego le dijo a la policía que inicialmente consumió marihuana, pero luego cambió a metanfetamina. Ella notó que su hijo se estaba volviendo cada vez más retraído e irritable. En 2017, se mudó de la casa de su madre a su propio lugar, una pequeña casa en Oakwood Drive que él y Elizabeth compraron con sus ahorros. Ella esperaba que vivir solo le ayudaría a recuperarse, pero no sucedió. Michael llamaba cada vez más a su madre para pedirle dinero y, a veces, ella encontraba jeringas y bolsas de polvo blanco en su casa. El 14 de marzo de 2018, por la mañana, los acontecimientos comenzaron a desarrollarse. Alrededor de las 10 de la mañana, Michael tocó a la puerta de sus vecinos, Daniel y Maria Clark. Tenían 34 y 32 años respectivamente y habían vivido en la casa frente a la de Michael durante 5 años. Daniel dijo más tarde que Michael le pidió que lo ayudara a arreglar la plomería porque supuestamente una tubería en la casa se había roto. Sin sospechar nada, la pareja accedió y entró en la casa de Michael a las 10:15. Una vez dentro, Michael cerró la puerta y sacó su pistola, una Glock 19 semiautomática que había comprado legalmente un año antes. Ordenó a Daniel y María que se sentaran en el sofá de la sala y no se movieran. Michael pasó las siguientes horas en un estado de extrema excitación. Caminaba por la casa, hablando consigo mismo y revisando periódicamente las ventanas. Daniel y María se sentaron en silencio, temerosos de provocarlo. Alrededor de las 2 de la tarde, Michael comenzó a bloquear la casa. Trasladó el armario hasta la puerta de entrada, cubrió las ventanas con tablas de madera que encontró en el garaje y apagó la electricidad en el cuadro eléctrico para que nadie pudiera encender las luces desde afuera. A las 5 de la tarde,
Ató las manos de los rehenes con bridas de plástico y los obligó a entrar en un dormitorio en la parte trasera de la casa. Los motivos de sus acciones no quedaron claros. No hizo exigencias ni explicó por qué necesitaba rehenes. Elizabeth se enteró del extraño comportamiento de su hijo ese mismo día alrededor de las 6:30 de la tarde. Recibió una llamada de un vecino que notó que Michael no había salido de la casa en todo el día y que las ventanas estaban tapiadas. Elizabeth decidió ir a verlo ella misma. Al llegar al lugar a las 7:30 de la tarde, tocó la puerta pero no recibió respuesta. A través de la ventana oyó voces apagadas y pasos en el interior. Sospechando que su hijo estaba consumiendo drogas nuevamente, decidió llamar a la policía. En ese momento, ella no sabía que había rehenes dentro de la casa y que Michael había estado preparándose para un enfrentamiento durante varias horas. Cuando Elizabeth marcó el 911 a las 7:42 de la tarde, la situación ya estaba a punto de explotar. Los oficiales James Carter y Lisa Mendes llegaron a la casa de Michael Johnson a las 8 de la noche, aparcaron el coche patrulla a 50 metros de la casa y se acercaron a la puerta principal. Ambos vestían uniformes estándar y portaban sus armas de servicio, pistolas Sig Sauer P320. Carter llamó a la puerta y anunció en voz alta: «Policía de Rock King, abra la puerta». No hubo respuesta. Unos segundos después, se escuchó un grito de mujer desde el interior, seguido del sonido de cristales rotos. Los oficiales se alejaron inmediatamente de la puerta y se refugiaron detrás del árbol más cercano en el patio. Carter pidió refuerzos por radio y le dijo al operador que podría haber gente en la casa y que la situación se estaba saliendo de control. A las 27 horas comenzaron a llegar fuerzas adicionales al lugar. Los primeros en llegar fueron otro equipo de patrulla, los oficiales Thomas Reynolds y Caitlin Brown. Cerraron una entrada a 200 metros de la casa para restringir el acceso de los civiles. A las 20:15, el comandante de turno, sargento David Hill, llegó al lugar y se hizo cargo de la operación. Hill le pidió al despachador información sobre el propietario de la casa y posibles amenazas. Se le informó que Michael Johnson estaba registrado como propietario y que tenía un permiso para portar un arma de fuego. Esto inmediatamente aumentó el nivel de ansiedad. A las 8:20 de la noche, el equipo SWAT del condado de Placer, un equipo de 8 hombres liderado por el teniente Mark Evans, llegó a la casa. Trajeron consigo un camión blindado, equipo de francotirador y un intercomunicador. Para ese momento, la policía ya había evacuado a Elizabeth Johnson y a varios vecinos que se habían reunido cerca. Elizabeth le dijo a Hill que su hijo estaba consumiendo drogas y había estado actuando agresivamente últimamente, pero no mencionó a los rehenes porque no sabía de su presencia. A las 20:30 horas, las fuerzas especiales tomaron posiciones alrededor de la casa. 2 francotiradores se posicionaron en el tejado de un edificio cercano, mientras el resto rodeaba el perímetro. El teniente Evans intentó comunicarse con Michael a través del altavoz. Dijo: «Michael Johnson, soy la policía. Sal con las manos en alto. Necesitamos hablar». No hubo respuesta. A las 20:35 horas se escuchó un solo disparo desde la ventana de un dormitorio en la parte trasera de la casa. La bala voló a pocos metros de la posición de uno de los oficiales y se atascó en un árbol. Esto confirmó que Michael estaba armado y listo para disparar. El sargento Hill decidió cambiar a tácticas de asedio. La policía cortó la electricidad y el agua de la casa a través de los servicios externos para limitar las opciones de Michael. A las 20:45 se incorporó al operativo una negociadora, la oficial Emily Walker, especializada en resolver situaciones de crisis. Walker llamó al teléfono celular de Michael, que Elizabeth le había proporcionado. Después de unos cuantos timbres, contestó. Su voz era ronca y quebrada. Él dijo: «Salido morirán». Walker preguntó quién estaba en la casa con él y Michael respondió: «La gente que está en mi camino». Naval Convo. A las 9 de la noche, la policía había recibido confirmación de los vecinos de que habían visto a Daniel y Maria Clark entrar a la casa de Michael esa mañana. Esto significaba que había rehenes dentro. La situación fue clasificada oficialmente como una situación de rehenes y se llamó al FBI para ayudar. Los agentes llegaron a la escena a las 9:30 de la noche y comenzó a coordinarse con las fuerzas locales. La casa de Michael estaba completamente rodeada, pero la policía aún no sabía cuánto tiempo podría resistir ni qué planeaba hacer a continuación. El asedio había comenzado y cada minuto aumentaba la tensión. A las 21:30 horas, el 14 de marzo de 2018,
La situación alrededor de la casa de Michael Johnson en Brooklyn seguía siendo tensa. La policía y las fuerzas especiales han acordonado toda la zona, bloqueando todo acceso a Oakland Drive. Agentes del FBI de la cercana oficina de Sacramento llegaron a la escena, un equipo de 5 personas liderado por el agente especial Richard López. Trajeron equipos adicionales, incluidas cámaras termográficas y drones de vigilancia. López inmediatamente sostuvo una conferencia con el sargento Hill y el teniente Evans para evaluar la situación y desarrollar un plan de acción. La cámara termográfica mostró 3 firmas de calor dentro de la casa, una en el dormitorio trasero y 2 en la sala de estar. Esto confirmó la presencia de 2 rehenes y del propio Michael. El dron, lanzado a las 21:45 horas, tomó varias fotografías a través de ventanas que no estaban completamente tapiadas. Las imágenes muestran a los rehenes, un hombre y una mujer, sentados en el suelo de la sala de estar con las manos atadas a la espalda. Michael estaba en el dormitorio, yendo periódicamente a la ventana y mirando hacia afuera. La policía registró que sostenía una pistola en su mano derecha. La negociadora Emily Walker continuó intentando comunicarse con Michael. A las 21:50 volvió a llamar a su número. Esta vez contestó al primer timbre. Walker se presentó y dijo que la policía quería resolver la situación pacíficamente. Ella le preguntó qué estaba tratando de lograr y qué necesitaba. Michael habló de manera entrecortada e incoherente. Dijo, «Me siguen, todos están en mi contra». Walker intentó aclarar quiénes eran ellos, pero Michael no dio una respuesta clara. En cambio, dijo, «Si entras, empezaré a disparar». La conversación duró 2 minutos, tras los cuales colgó. A las 10 de la noche, el FBI decidió involucrar a Elizabeth Johnson en las negociaciones. La llevaron a una camioneta blindada del SWAT, donde Walker le explicó la misión, hablar con su hijo y convencerlo de que se rindiera. Elizabeth aceptó, aunque estaba muy estresada. A las 22:10 horas, ella llamó a Michael desde el teléfono de Walker. Él respondió casi inmediatamente. Elizabeth dijo, «Michael, soy mamá. Por favor, Sam, nadie te quiere hacer daño». Michael guardó silencio unos segundos y luego respondió, «Tú los trajiste aquí. Es tu culpa». Después de eso se desmayó. Elizabeth comenzó a llorar y Walker le informó a López que el contacto con su madre no había dado resultados. A las 22:30 la policía decidió aumentar la presión. Las fuerzas especiales lanzaron granadas aturdidoras a través de las ventanas de la sala de estar y el dormitorio. Las explosiones ocurrieron a las 22:35 horas, pero Michael no salió. En lugar de eso, a las 10:37 de la noche, abrió fuego desde el dormitorio, disparando 5 rondas hacia las posiciones del SWAT. Las balas impactaron en el camión blindado, pero ninguno de los agentes resultó herido. Este movimiento demostró que Michael no tenía intención de rendirse voluntariamente. López y Evans comenzaron a discutir la posibilidad de un asalto, pero decidieron posponerlo para no poner en riesgo a los rehenes. A las 11 de la noche, la policía tuvo acceso a las imágenes de CCTV de una casa cercana que mostraban a Daniel y Maria Clark visitando a Michael esa mañana. Esto dio la hora exacta de inicio de la captura, 10:15. Teniendo esto en cuenta, los agentes del FBI asumieron que los rehenes ya llevaban cautivos más de 12 horas. Su condición sigue siendo desconocida, pero las imágenes térmicas mostraron que aún estaban vivos. A medianoche, el asedio aún continuaba y la policía se preparaba para un largo enfrentamiento. Michael no hizo exigencias, lo que complicó la tarea de las negociaciones y obligó a las fuerzas del orden a buscar otras formas de resolver la crisis. A las 12:30 de la mañana del 15 de marzo de 2018, el asedio a la casa de Michael Johnson en Brooklyn había durado más de 4 horas. La policía, los agentes del SWAT y el FBI continuaron manteniendo un perímetro alrededor de la casa. La temperatura exterior bajó a 8 grados centígrados y se cree que los rehenes se encontraban en estado grave después de 14 horas de cautiverio. Las imágenes térmicas mostraron que Daniel y Maria Clark todavía estaban sentados en la sala de estar, mientras Michael permanecía en el dormitorio. Sus movimientos se hicieron menos frecuentes, lo que podía indicar fatiga o efectos de drogas. A las 0:45, que el agente especial Richard López y el teniente Mark Evans tomaron la decisión de asaltar el edificio. Las negociaciones no produjeron resultados y el tiroteo de Michael a las 10:37 de la noche demostró que estaba listo para la violencia. El plan fue aprobado a la 1,
El SWAT debía entrar por la puerta principal y la ventana trasera simultáneamente, utilizando granadas aturdidoras para desorientar. A los francotiradores que estaban en el tejado de un edificio cercano se les ordenó abrir fuego si Michael intentaba atacar a los rehenes o a los oficiales. El equipo de 8 personas se dividió en 2 grupos de 4. A la 1:15 comenzó el asalto. El primer grupo de fuerzas especiales utilizó un ariete para derribar la puerta principal, mientras que el segundo grupo rompió la ventana del dormitorio en la parte trasera de la casa. Al mismo tiempo, se lanzaron granadas aturdidoras contra ambas habitaciones. Las explosiones ocurrieron a la 1:16. Unos segundos después, se oyeron disparos desde el dormitorio. Michael disparó 3 balas hacia la ventana, pero no alcanzó a nadie. Las fuerzas especiales entraron a la casa por ambos puntos de entrada. El grupo que estaba en la puerta principal se dirigió rápidamente a la sala de estar donde estaban Daniel y Maria Clarke. Los oficiales cortaron las ataduras de plástico de sus brazos y los sacaron por la puerta principal a la 1:18 de la mañana. Ambos rehenes estaban conscientes pero muy débiles. El segundo grupo se enfrentó a Michael en el dormitorio. Se quedó junto a la ventana con una pistola en la mano y logró disparar nuevamente antes de que los oficiales respondieran al fuego. A la 1:19, Michael recibió 2 heridas de bala, en el pecho y en el hombro izquierdo. Cayó al suelo, dejando caer su arma. Las fuerzas especiales lo neutralizaron, lo esposaron y llamaron a los médicos. A la 1:22, una ambulancia que estaba de servicio en las cercanías recogió a Michael y a los rehenes. Daniel y María fueron atendidos en el lugar por signos de deshidratación y hematomas causados por las ligaduras, pero no se encontraron lesiones graves. Michael fue trasladado al hospital Rock King en estado crítico. A la 1:30 la operación estaba concluida. La policía registró la casa y encontró una pistola Glock 19 con un cargador vacío, 12 casquillos percutidos y varias bolsitas de polvo blanco que luego fue identificado como metanfetamina. Las ventanas y puertas estaban bloqueadas con tablas y muebles, lo que confirmaba la preparación de Michael para una resistencia a largo plazo. A las 2, los agentes del FBI comenzaron a recolectar evidencia y los equipos SWAT empacaron su equipo. Oakwood Drive permaneció cerrada hasta la mañana mientras continuaban las investigaciones. Michael Johnson murió en el hospital a las 3:45 de la mañana por pérdida de sangre. Una autopsia reveló que tenía altos niveles de metanfetamina en su organismo, lo que podía explicar su comportamiento paranoico. Daniel y Maria Clarke pasaron la noche en el hospital bajo observación y fueron dados de alta en la mañana del 15 de marzo. Elizabeth Johnson se enteró de la muerte de su hijo a las 4 por Sargent Hill. Ella se negó a hacer comentarios y abandonó el lugar. A las 6 la policía levantó el cordón y los residentes comenzaron a regresar a sus casas. Los acontecimientos de esa noche dejaron su huella en la historia del tranquilo suburbio de Rock King. Los acontecimientos del 14 y 15 de marzo de 2018 en Rock King, California, terminaron trágicamente. Michael Johnson murió y sus vecinos, Daniel y Maria Clarke, sobrevivieron 14 horas de cautiverio. El incidente se convirtió en uno de los incidentes de toma de rehenes más notables en la historia del condado de Placer. El operativo policial duró aproximadamente 6 horas, desde la llegada de los primeros agentes a las 20 horas hasta el asalto a la 1:15 horas. En el incidente participaron las fuerzas de seguridad locales, el equipo SWAT y el FBI, lo que puso de relieve la gravedad de la situación. Una investigación de la policía de Rock King y el FBI estableció los hechos básicos. Michael Johnson, un hombre de 27 años con antecedentes de consumo de drogas, atrajo a los vecinos a su casa en la mañana del 14 de marzo con el pretexto de ayudar con las reparaciones. Los mantuvo retenidos desde las 10:15 de la mañana hasta la 1:18 de la mañana del día siguiente, utilizando una pistola Glock 19. Los análisis mostraron que estaba bajo la influencia de metanfetamina, lo que probablemente causó su comportamiento paranoico. En la casa se encontraron drogas y barricadas, lo que indica preparativos para un enfrentamiento. Michael no hizo ninguna exigencia y sus motivos no quedaron claros. Se consideró que las actuaciones policiales se ajustaron al protocolo. Los oficiales intentaron inicialmente resolver la situación pacíficamente mediante negociaciones, en las que participaron Emily Walker y Elizabeth Johnson. Sin embargo, después de que Michael disparó sus tiros a las 10:37 de la noche y no hubo avances en el diálogo, el asalto se hizo inevitable. La operación fue rápida.
Los rehenes fueron liberados 3 minutos después de iniciada y Michael fue neutralizado. No hubo víctimas entre el personal, lo que habla del profesionalismo de las fuerzas especiales. Daniel y Maria Clark no sufrieron lesiones físicas, pero sufrieron un estrés severo. Se negaron a hablar con la prensa y se mudaron de Rock King una semana después del incidente. Elizabeth Johnson vendió su casa en Oakland Drive en junio de 2018 y se mudó a otra ciudad. The Simmons señalaron que luego de los hechos la calle permaneció tranquila por un largo tiempo y muchos evitaron comentar lo sucedido. El caso ha planteado interrogantes sobre la disponibilidad de armas y el impacto de las drogas en la salud mental. Michael compró el arma legalmente en 2017 después de pasar una verificación de antecedentes estándar. Su adicción a la metanfetamina, dijo Elizabeth, había ido creciendo durante años sin que él buscara ayuda. En California, como en otros estados, incidentes como este motivan la reflexión sobre cómo prevenir tragedias similares. Luego la policía de Rock King intensificó sus programas de drogas, pero no hubo cambios sistémicos a nivel estatal. La historia de Michael Johnson es un ejemplo de cómo los problemas personales pueden convertirse en una amenaza pública. Muestra con qué rapidez un día normal en los suburbios puede convertirse en una crisis que requiere la intervención de decenas de personas. Para Rock King fue un recordatorio de la fragilidad de la paz y, para los involucrados, fue un evento que dejaría una marca duradera.